Bueno, Dios nos ha llamado a ser esa iglesia que prepara el camino al Señor, y hemos dicho que mientras preparamos el camino al Señor, también la iglesia es una iglesia que se va preparando, una iglesia que se va santificando, una iglesia que cada día quiere parecerse más a Jesús. Esa debe ser nuestra meta. Hemos dicho que cuando hemos entrado por la puerta y estamos en este camino, tenemos una meta, y esa meta es parecernos a Jesús, es que nuestra vida sea transformada y cambiada. De hecho, ese es el propósito eterno de Dios. Dios quiere tener una gran familia de muchos hijos que se parezcan a su Hijo Jesucristo. Para eso Dios nos ha rescatado, para eso Dios nos salva, Dios nos perdona, para hacer esta iglesia que se parece a Jesús. ¿Y en qué nos parecemos a Jesús? En la forma como vivió Jesús, en el carácter de cómo era Jesús. La palabra de Dios dice que Él nos quiere conformar a su imagen. Para eso nos predestinó. Eso es lo que significa ser un verdadero discípulo. Alguien que se parece al Maestro, alguien que se parece a Jesucristo. Esa es nuestra meta, nuestro desafío, parecernos a Jesús, ser verdaderos discípulos. Como dice Romanos 8:29, que va a aparecer ahí, dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué Dios nos escogió antes de la fundación del mundo? Para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Y hemos hablado, la semana pasada no, la antes pasada, venía hablando que el Señor quiere poner en nosotros su carácter para que nosotros nos parezcamos a Él. Y voy a poner la cita que hemos estado viendo, que yo ya vengo hace unas semanas atrás, hablando de este sermón del monte, cuando Jesucristo habla de esta didaqué, en la cual nosotros y los primeros discípulos tenían como meta y desafío parecerse a Cristo. Y vamos a leer ahí una vez más Mateo capítulo 5 del verso 1 al 12. Mateo 5 del 1 al 12 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Hemos dicho que aquí hay un verbo
que nos lleva a una acción. Y este verbo es el verbo ser. Dice los que son humildes, los que son mansos, los que son misericordiosos. Jesucristo, cuando habló estas palabras, estaba hablando del ser, del carácter, de lo que tenemos que llegar a ser como meta, parecernos a Cristo. Y lo que somos, hemos dicho, se manifiesta en nuestra conducta, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, cuando nos ven y cuando nadie nos ve, cuando estamos con hermanos y cuando estamos con gente que no es hermana. Ahí es donde se manifiesta nuestro carácter. Por eso Jesucristo y Dios espera en nosotros y dice y cree, porque pone el termómetro en nuestra vida, que el ser es más importante que el hacer. A esto es lo que Dios nos ha llamado. Esto significa ser un verdadero discípulo. Por eso el ser es la esencia de todas las cosas, es la esencia de lo que somos. Pero el hacer también muestra la evidencia. Porque alguien puede decir, soy muy santo, pero si no hay evidencia de esa santidad, o soy muy espiritual, o amo mucho a Jesús, pero si eso no se evidencia con actos, con hechos, tampoco no tiene mucha importancia. Es primordial el hacer, pero es primordial el ser, pero el ser nos lleva al hacer. Van ligados. Entonces, esto es lo que Dios quiere moldear en nuestra vida. Esto es lo que quiere el Señor, poner su carácter en nosotros. Y cuando hablamos de que alguien se ha convertido, cuando hablamos de la conversión, no hablamos de que alguien se cambió de religión. Usted no vino ahora y se hizo evangélico o evangélica, entonces usted dice, me convertí. Ya sea porque antes era católica o porque usted antes iba o no creía en nada, entonces ahora usted dice, soy evangélico, entonces soy un cristiano, me he convertido. Bueno, yo le quiero decir que la conversión tiene que ver con más que creencias, más que cambiarse de una religión o un credo. La conversión tiene que ver con nuestro carácter, con un cambio de mente, una metanoia. Eso es lo que significa arrepentimiento, significa un cambio de mente, un cambio de actitud. Y si nuestra actitud cambia, nuestro carácter cambia, nuestras acciones cambian. Eso dice la palabra del Señor. Leamos ahí en 2 Corintios 5:17. Esto ya lo habíamos leído, pero yo estoy haciendo toda la introducción. Dice 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona, diga, nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Esto es lo que propone el Evangelio, una nueva vida, no una nueva religión, no una nueva creencia, no que ahora me hice evangélico, canuto, no, sino que es una nueva forma de vida. Y esta es la transformación y esta es la conversión. A esto es lo que el Evangelio, la buena noticia, nos invita. Por eso Jesucristo mismo, cuando caminó en esta tierra, en su primera venida, Él enseñaba, pero Él no enseñaba solo una doctrina. Él no enseñaba, por eso la gente decía que daba mirada por su enseñanza y decía, Él no es como los fariseos.
porque Jesucristo enseñaba lo que Él era, enseñaba su vida. Por eso Jesucristo dijo: el que quiere venir al Padre tiene que venir por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por Él caminamos, por eso Él nos mostró el camino, porque Él enseñaba lo que era. Todas sus enseñanzas son la descripción y el reflejo de su carácter y de su propia persona. Todo lo que enseñaba era Él mismo. Por eso esta debiera ser nuestra meta todos los días. Por eso creo que Dios quiere de una u otra forma animarnos a que el entusiasmo que es con Dios dentro no se vaya, no importando las circunstancias, no importando muchas veces lo que vemos, porque lo que vemos es pasajero. Todo lo que este mundo nos ofrece es pasajero, porque vendrá lo eterno y vendrá con su recompensa en la mano. Y para ese tiempo nos estamos preparando. Puede que sea hoy, puede que sea mañana, pero para ese tiempo vivimos y nos preparamos para su segunda venida. Y esa debe ser nuestra meta, nuestro anhelo, nuestra oración de cada uno de nosotros. Ser como Jesús en todas las áreas de nuestra vida. No solo un domingo en la mañana, sino todos los días. Eso es lo que significa ser como Jesús. Y hemos dicho, hablando de Mateo 5, conocido como las bienaventuranzas, que podemos sacar de ahí algunos principios de quién era Jesús y que Él quiere que tú y yo tengamos esas características, le pidamos al Señor, trabajemos por ello, hagamos que nuestros vestidos se limpien para parecernos a Jesús. Porque de eso se trata ser un cristiano, parecernos a Jesús. Y dijimos que la primera característica, que ya la vimos, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, decía ahí en Mateo 5. Y dijimos y hablamos ya de la humildad. Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hemos dicho que los pobres en espíritu son los que reconocen que nada tienen, que necesitamos de Dios, que caminamos dependiendo de Dios en todas las cosas. De hecho, para ser un discípulo, para aprender de otros, esta es la primera característica: ser humilde. Porque si yo no soy humilde, no voy a tener nunca un corazón enseñable. Voy a ser llevado a mis ideas. De una u otra forma, aunque aquí mismo puedo estar aquí, o puedo después ver esto por video, y puedo decir a todo amén, amén, pero sigo haciendo mi propia voluntad. Sigo siendo orgulloso, tosudo. Por eso Jesucristo dijo: bendecido es el que es humilde. Y Jesucristo, ¿por qué hablaba de la humildad? Porque Él era humilde. Bueno, no quiero detenerme en la humildad porque ya la vimos antes. Pero voy a otra característica que podemos hablar de la bienaventuranza. Y esto sí es la nueva. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios anhela en tu vida y en mi vida que seamos discípulos con un corazón quebrantado, con un corazón que se quebranta delante de Él. Bendecidos los que lloran. Hay diferentes razones por las que lloramos, ¿cierto? Lloramos a veces de alegría, a veces lloramos de tristeza. A veces lloramos porque pierde mi equipo, a veces lloramos porque gana el equipo. Hay muchas veces que lloramos y uno a veces puede confundir que esta palabra dice, bueno,
por lo que llore, yo seré consolado. Pero la verdad que Jesús nos enseña aquí que nada tiene que ver este lloro con personas que lloran por autocompasión o por ira o por enojo, sino que este lloro tiene que ver con identificarse con los que están sufriendo, con los que están padeciendo, por los que quizás no reciben ninguna oración e intercesión, y hay alguien que sí ora e intercede y se identifica con ellos, aún inclusive con lágrimas. Por eso, cuando Jesucristo habla y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, está hablando de discípulos que son sensibles a los que los rodean, que no son insensibles, que no son indiferentes ante el prójimo ni ante Dios. Yo no sé qué te pasa a ti cuando oras al Señor. Yo no sé qué te pasa a ti cuando le cantas al Señor. Pero si no hay ningún quebrantamiento, ningún deseo de decirle, Señor, te necesito, soy pecador. Como dijo ese hombre que fue a orar, ¿cierto? Y dijo, sé propicio a mí, pecador. Si no hay esa sensibilidad a Dios, es que algo no está bien. Por eso muchas veces puede ser que no estés entusiasmado, porque el entusiasmo, vuelvo a decir, es con Dios dentro. El entusiasmo lo provoca el Espíritu. Pero si no está el Espíritu, no hay un fuego, no avivas el fuego, vas a estar insensible, vas a estar distraído, vas a llevar una religión, una rutina. Por eso podríamos decir que esto de ser quebrantado, bienaventurados los que lloran, podríamos decir bienaventurados los que se arrepienten profundamente de sus pecados ante Dios y lloran por haber ofendido al Señor. ¿Hace cuánto que no lloras tu pecado? Podríamos decir que el quebrantamiento es bienaventurados los que se conmueven hasta las lágrimas ante la presencia de Dios, al contemplar su amor, su gracia, su sacrificio, lo que Cristo ha hecho a tu favor. Si eso no te conmueve, eso no es que a esas lágrimas son las que Dios está buscando. Esas lágrimas son las que van a recibir consolación, no las lágrimas de pobrecito de mí, que nadie me quiere, que todos me odian. Esas lágrimas no, lágrimas de cocodrilo no, son las lágrimas de quebrantamiento. Es como decir, bienaventurados aquellos que al leer la palabra de Dios reciben la luz y la revelación y se conmueven, derraman lágrimas de admiración y gratitud. Es como decir, bienaventurados los que se postran ante la majestad de Dios y adoran al que está sentado en el trono, regando sus pies con lágrimas como lo hizo María, que derramó todo a sus pies. Yo no sé hace cuánto tiempo tú no lloras en la presencia del Señor. Yo no veo eso. Dios lo ve. Pero si llevamos una religión sin quebrantamiento, ¿cómo vamos a recibir la bendición de Dios? El Espíritu nos va a llevar cada día a conmovernos del Señor. Cantábamos recién,
tenemos tanta hambre, tanta sed, pero es verdad lo que estamos cantando. Porque mejor no cantar si no es verdad y decir, Señor, yo quiero tener hambre, quiero tener sed. Quiero quebrantarme. Quiero que mi corazón esté apasionado por ti, que el fuego nunca se apague, que el fuego nunca se pare en nuestra vida. A esto es lo que Dios nos llama. Por eso también el bienaventurado o el quebrantado es aquel que siente dolor ajeno, el dolor ajeno como propio. También el que se identifica con los que sufren. Esto es lo que el Señor quiere. Por eso, una cualidad de Jesús, una característica de su carácter era esto. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué dijo Jesús? Porque ellos serán consolados. ¿Cuántas veces quizás tú has orado, Señor, yo quiero consuelo? Pero ¿qué consuelo, hermanos? Jesús quiere bendecir nuestras vidas, pero que su carácter, su quebrantamiento, quebrantado delante de su presencia, esté día y noche, noche y día, frente a Él. También veo otra cualidad. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Dios quiere discípulos, hijos mansos. Que la mansedumbre sea parte de nosotros. Y que a los que nos cuesta esto le pidamos todos los días, Señor, dame de tu gracia para parecernos a ti, para, como dice tu palabra, para ser mansos y humildes, para que el mundo vea que hay una iglesia que se está preparando, que está preparando su vestido de novia para tu regreso. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, dijo Jesús. Lo contrario a la mansedumbre, por supuesto, tiene que ver con la rebeldía, con la ira, con el enojo. Los mansos son los que obedecen con una buena disposición, siempre están aptos para obedecer. Obedecen con paz, nadie los tiene que obligar porque entienden que la palabra de Dios es lo mejor que le puede ocurrir a su vida. Por eso Dios no quiere solo que nos mostremos mansos. Hay algunos que son bien calladitos, que parecen mansitos, como los perros, ¿cierto? Hay un dicho, ¿cierto? Perro que ladra no muerde. Entonces el dicho también es, los perros que son callados, entonces, son los que muerden. Y a veces, ser manso no significa solo tener un carácter o un temperamento tranquilo. La mansedumbre tiene que ver con algo interior. La mansedumbre es una actitud interior. Es cuando nuestra vieja naturaleza cambia, porque nosotros traemos una vieja naturaleza pecaminosa. Por eso tenemos que orar y decirle, Señor, yo me quiero parecer a ti. Porque tú dijiste en Mateo 11 que tú eres manso, primero, antes que humilde, manso y humilde de corazón. Manso. Señor, yo me quiero parecer a ti.
Por eso la rebeldía muchas veces se manifiesta, por supuesto, de una forma violenta, a través de gritos, a través de peleas, a través de golpes, a través de discusiones. Y nadie pone en duda que ahí hay un hombre o una mujer rebelde, el que se manifiesta violentamente. Alguien le puede decir a alguien que sea así, le puede decir, tienes que cambiar. El enojo, la violencia no te hace bien, el gritar no te hace bien. Y si alguien es discípulo o discípula, tiene que decir, sí, tengo que cambiar. Esto no está bien, esto no muestra a Cristo. Tengo que ser manso como Cristo. El problema está cuando la rebeldía se puede manifestar o darse disimuladamente, encubierta, aún inclusive con una sonrisa y una amabilidad. Alguien puede sonreír y decir sí, sí, pero dentro de su corazón sigue siendo rebelde. Por eso algunos parecen mansos, pero con toda la amabilidad que poseen, siguen haciendo su propia voluntad. Muchas veces hay personas que piden consejo y dicen, gracias pastor, gracias por el consejo, pero siguen haciendo su propia vida, su propia voluntad. Y eso yo te quiero decir que no es ser manso, lo estás siendo rebelde. Y aunque lo digas con toda amabilidad, oh pastor, gracias, el consejo y todo, pero sigue haciendo tu propia voluntad. Por eso creo que es más peligroso los que en silencio disimulan que son mansos, porque un rebelde se nota, es evidente, pero los que disimulan la rebeldía es peligroso. Y eso le pasaba a los fariseos. Muchas cosas disimulaban, muchas cosas eran importantes aparentar, pero no mientas. Dios quiere que vivamos y también demostremos, porque no basta decir, bueno, total, yo demuestro la rebeldía, eso es lo que está diciendo el pastor, hay que demostrar la rebeldía. No, los que tenemos problemas y mostramos la rebeldía tenemos que cambiarla, pero también los que son disimulados en esto también tienen que cambiarla. Dios quiere discípulos íntegros. Por eso el manso es aquel que vive en sumisión a Dios, pero que también se sujeta a su palabra. El manso es aquel hijo que obedece a sus padres. El manso es aquella persona que se sujeta a las autoridades. El manso es el discípulo que se sujeta a Dios y a los que también lo acompañan en este crecimiento. Por eso el manso es aquel que acepta con paz las adversidades de la vida, las pruebas, el sufrimiento, las tribulaciones. No se revela. El manso no se revela contra circunstancias que a veces son tan difíciles, pero en esa mansedumbre y en esa paz interior sabe que todo lo que viva en esta vida es momentáneo, aún el sufrimiento. Por eso decimos bendita esperanza. Nuestra bendita esperanza es que Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Por eso el que es manso no se revela a Dios diciendo, ¿por qué a mí?
es injusto. No dice eso. Por el contrario, sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan al bien. Todo. No solo lo bueno, también lo malo. Por eso Jesús dijo que son los mansos los que recibirán la tierra por heredad y no los violentos y rebeldes. ¿Qué tierra por heredad? ¿Cuándo recibiremos la tierra completamente? Cuando Cristo regrese. Cristo vendrá a gobernar y a reinar. ¿Y sabe el pueblo que reinará con él? Será un pueblo manso, un pueblo humilde, un pueblo quebrantado, un pueblo que se regocija en Dios. Por eso dice, y con esto concluyo, Apocalipsis 22, del 12 al 14, dice: miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Benditos, bienaventurados son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Jesús dice: yo vengo pronto y mi recompensa conmigo. Póngase de pie. A esto es lo que Dios nos ha llamado como iglesia.